Hola, hola, hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo el super video, esta super novedad que ha llegado a consola el día de ayer. Se trata de la el traspaso de estos vehículos que son de Expedition y llegan a SnowRunner. Hablamos de estos vehículos que son actuales en realidad en el juego Expedition, que es este camión. Vamos a revisar de inmediato los nombres. Este explorador, el Cotco Canyon, este vehículo blindado y el AFIM, que este no es el mismo que les mostré hace unos días. Este es otro mod que viene siendo el vehículo casi calcado de Expedition. Así que los vamos a revisar al detalle, vamos a ver qué cosas trae cada vehículo y sus nombres. Podría haber hecho un video para cada vehículo, pero creo que sería mucho. Entonces los quise juntar todo en un video. Ahí en la descripción del video, valga la redundancia, les voy a dejar el link de cada uno de ellos. Obviamente también los nombres, porque en el título del video no me va a alcanzar para colocarlos todos. Partimos por este camión que es de Expedition también, es de los más actuales, que se llama el Step 7249 Albatros. Ese es el nombre del mod. Es un camión pequeñito de 3 ejes, 6x6. El eje trasero y delantero giran, así que tiene un muy buen ángulo de giro. El nivel de detalle es impresionante. Creo que es como que este modder tomó los vehículos de Expedition y los traspasó, pero así con lujo de detalle a SnowRunner. Así que de verdad que estos vehículos son unos mods muy buenos, así que los invito a probarlo, a descargarlo, porque bueno, aquí los modders están haciendo la pega o el trabajo de la gente de Focus y Saber, que no traen un DLC, eh, aunque obviamente sería de pago, que fuera así un pack de Expedition en el SnowRunner, pero aquí ya los tenemos como mod, así que da lo mismo si lo traen o no lo traen, porque aquí están los vehículos. De verdad que me tiene impresionado el nivel de detalle. Este camión es súper bien dotado porque tiene la tracción total siempre activa, ahí lo pueden ver, y el bloqueo siempre también está activo. El sonido bien bonito, no sé si los sonidos también lo habrá importado de Expedition, ahí lo desconozco porque yo este vehículo, por ejemplo, y el AFIM, el vehículo blindado, y el Jeep no lo he podido obtener todavía en Expedition, así que no sé cómo funcionan, ni cómo suenan, ni nada de eso. Pero me imagino que los sonidos también son importados. El Cotco Canyon sí, ese lo probé ya en Expedition, así que eh, de ahí lo vamos a ver y creo que está casi igual que el vehículo del juego. Así que muy bien. Vamos a ir al taller para revisar este Step. Es un camión bien extraño en realidad la configuración que tiene. Pero para Expedition igual está súper bueno porque como hay que ir rebuscándose el camino, el que el eje delantero y el trasero giren ayuda bastante para ir sorteando los caminos y la roca, todo eso. Aquí en el No Runner obviamente nos va a servir para explorar, creo que va a ser súper bueno. Y nos vamos a la tienda y aquí tenemos los camiones, ¿ven? Ahí están las portadas, incluso son imágenes tomadas desde Expedition. Ahí tenemos la AFIM 51960, es el nombre original del camión, que obviamente en la vida real no es una AFIM, es un Fiat. Eh, Sale ahí que es un vehículo de autopista, tiene un costo de 105.800 aquí en el No Runner
y tiene una capacidad de combustible de 170 litros. Después tenemos el Colidor 93M PUC, que es el blindado, tiene un costo de 32.000 pesos, 32.000 dólares, perdón, y es un vehículo explorador. Tiene 130 litros de combustible. Después tenemos el Costco Canyon SR1 o SRI, que tiene un costo de 23.500 dólares, capacidad de combustible 80 litros. Después tenemos el Chiva 6J Overlander, que tiene un costo de 29.500 dólares, capacidad de combustible 100 litros. Y el que estamos revisando ahora en este momento, el Step 7249 Albatros, que tiene un costo de 112.900 dólares y 280 litros de combustible de capacidad. Personalización, tenemos 3 motores que son conocidos del juego. Tenemos 4 cajas de cambio. Vamos a ir mejorándolo al tiro para ir a probarlo al barro. Este va a ser una revisión un poco larga, pero hay que considerar que son 5 vehículos, así que hay que revisarlos todo al detalle para que tengan la mejor impresión. Suspensión tenemos 3, la raptadora, la básica y la elevada. Le vamos a poner la elevada. Neumático, tenemos del DLC y neumáticos del juego como era de esperarse. Y obviamente los neumáticos originales del vehículo que vienen importados desde Expedition. Vamos a ver los neumáticos originales. Son en todo ámbito casi excelentes porque carretera es bueno, pero lo que menos es carretera, así que es lo que menos nos importa. Le vamos a dejar esos neumáticos los originales. Cabestrante tenemos 4 opciones, no tenemos ninguno autónomo. Me llama la atención eso. Tubo de respiración, tenemos uno ahí que va en el lateral. Fíjense cómo aparecen 2 tomas de aire ahí hacia el motor, casi hasta la cabina, diría yo. Y este otro que va ahí como una toma de aire sobre el capó. Le vamos a instalar ese porque es el más caro. Añadido chasis, tenemos la plataforma de 2 espacios, que le queda súper bien. El añadido mantenimiento, podemos llevar tronco. Todos los añadidos que podría, o se imaginaría uno que podría llevar este vehículo. Excepto que no tiene, puede llevar la grúa, pero no tiene un anclaje alto o anclaje bajo. Así que la vamos a dejar con ese por ahora. Vamos a ver si puede llevar la grúa más la plataforma. Sí. Así que está bueno eso porque también le podríamos colocar un remolque. Así que le vamos a instalar la grúa. En lo estético, tubo escape tenemos el básico que va por debajo, ¿cierto? Y este doble que elimina en este caso lo que es la grúa. Así que dejémoslo por abajo. Después tenemos en otro, tenemos esta jaula que protege la cabina, pero hay que instalar otra cosa. Así que vamos a ver qué es lo que necesita para poder instalarlo. Miren, tenemos aquí otro guardabarro que lo ensancha un poco y le cambia lo que es el diseño de los faros. Le vamos a dejar ese. Tenemos un reflector. Y para esto, no sé qué hay que instalar, yo creo que un parachoque distinto. Tenemos rueda de recambio. Ahí va atrás la cabina, pero no le veo la rueda, veo solamente el receptáculo, ¿cierto? Para colocarla. Ah, ahí está la rueda, pero hay que dejarlo sin el añadido de chasis este. Ahí sí, esa es una rueda de repuesto. Tenemos aquí una vaca que está vacía, pero obviamente la podemos ir llenando. Ahí tenemos todos los depósitos que son también importados desde Expedition. Vamos a instalarla mientras va a probar, miren. Tenemos faro LED ahí en el frontal de la vaca. Tenemos 15 combustible, bueno, 15, 50 piezas de reparación, más combustible, reparación. Ahí le vamos a colocar reparación también. Ahí. Lo pueden distribuir como ustedes quieran, si quieren le colocan por pieza de reparación o combustible, que es lo que más utilizamos en el no run, así que eso sería como lo ideal, colocarle solo combustible. Parte delantera, tenemos parachoque pesado, tenemos este que lleva un combustible ahí o pieza de reparación.
Tenemos una visera, así que vamos a ver si con otro, si le cambiamos el parachoque, a ver. Vamos a colocar esta, porque ahí podemos llevar, miren, pieza de repuesto o combustible adelante. Pero creo que ya eso es de más, así que lo vamos a dejar así. Y vamos a ver si aquí se le puede colocar esto. Sí, ahora se le puede colocar la jaula, ¿ven? Que no influye en nada ahí con lo demás. Ahí le podemos colocar combustible en los tapabarros, fíjense. Uno a cada lado. Súper bueno, súper bueno los detalles de este vehículo. Parte delantera, bueno, teníamos los parachoques y llantas, solo está en este neumático que es el original del vehículo. Colores, colores simples y todos los de camuflaje, ¿cierto? O es con este diseño que son también traídos desde Expedition. Vamos a dejar con el color original. Vamos a dar arranque. Vamos a colocarle un remolque para probarlo con el peso máximo. Creo que el motor sí, un poco exagerado, ¿eh? A ver, y remolque creo que no puede guiar porque queda muy atrás la plataforma. Lo más probable es que con un remolque mod sí se podría. Así que bueno, para llevar remolque habría que dejarlo sin la grúa. Vamos a cargarlo con algo no muy pesado en realidad, porque coloquémosle eso nomás, a morir. Vamos entonces a probarlo de inmediato al barro. Lo que me doy cuenta es que la plataforma como que se mueve mucho. Mira, como que se menea mucho la parte trasera, como que es como que si estuviese en un desnivel. Ve que le queda algo rara. Vamos a ir a probarlo entonces al barro a ver cómo va. A ver si es tan potente como aparenta ser. Los espejos funcionan perfecto. No tiene espejo central, tiene solo los laterales exteriores. Los marcadores funcionan súper bien. Vamos a entrar al barro aquí a ver qué tal va este step. Estos mods llegaron súper rápido a consola porque los publicaron en la página de Modio hace como dos días y no se demoró más de uno en ser publicado para todos. Un gran detalle es que justo ahora en este momento no puedo ver para qué plataforma está disponible. Aquí lo estamos probando en PS5. Debería estar en PS4, en PC también obviamente. Así que ahí en el primer comentario les voy a dejar escrito para qué plataforma está disponible. Si para todo o hay alguna que esté excluida de momento. Bueno, y como ven el camión pasa súper bien. Era de esperarse porque el camión se ve súper bien, súper bueno. Y esa sería la prueba del Step 7249 Albatros. Ahora, todo esto no tiene ninguna animación, por si acaso. Es un vehículo sumamente estándar. Ahora nos vamos a probar el que estaba al lado, que era el Chiva. El Chiva 6J Overlander, que es como un Jeep Wrangler en realidad, pero potenciado. Como bien raro el modelo.
Es como una pequeña pickup, fíjense que tiene su espacio atrás. También es un vehículo que llegó en la última actualización, bueno, con el año 1 de Expedition. En este caso este vehículo solo tiene el bloque diferencial activo siempre, la tracción hay que activarla. Em, Nada, ningún otro detalle más que destacar, que es un vehículo 4x4, ruedas bien grandes, bien ancho, y el interior súper bueno también. Nada que decir. El nivel de detalle es pero calcado a lo que es Expedition. Su bocina. Los marcadores no se alcanzan a ver bien, pero deberían estar funcionando. Vamos a entrar al taller para ver sus mejoras. Personalización. Motores tenemos 3. Vamos a dejar el original. Suspensión tenemos 4. O sea, caja de cambio, perdón. Básica, ajustable, gama alta y en no runner. Suspensión tenemos la raptadora, la básica y la elevada, que es casi igual que la raptadora, pero la raptadora dice una suspensión única y completamente independiente para terreno no transitable por otros medios. Casi lo mismo en realidad que lo que es la suspensión elevada. Neumático, DLC, tiene casi todo, y neumáticos del juego y los que trae desde el diseño de Expedition. ¿Cómo quedará con esta rueda ancha? Aún más ancho de lo que es. Tenemos las cadenas. Le vamos a colocar unas bien grotescas, a ver qué tal queda. Cabestrante tenemos 5 opciones. Aquí sí tenemos un autónomo. Tubo de respiración, tenemos toma de aire en el capó y el tubo respiratorio alto. En estético tenemos guardabarros atornillados, ¿cierto? Remachados. Son más anchos, son de color naranja, que es algo que me ha llamado la atención en Expedition. Es que hay varios vehículos que tienen los tapabarros color naranja y se ven bastante feos, la verdad. Preferiría que fueran negros. Aquí tenemos una jaula externa que hay que instalarle otra cosa para poder usarla, y estos neblineros también que van en esta jaula. Los guardabarros ensanchados, le vamos a colocar estos. Aquí tenemos suministros para la parte trasera, son 4 ruedas de repuesto. Yo veo una solamente, pero son 4. Y 40 litros de combustible. Tenemos este bastidor trasero que es para colocar neumáticos. Ahí, combustible, pieza de reparación. Y las ruedas, ahí están. Tenemos parachoque trasero, tenemos el básico, reforzado, reforzado grande y el básico. El básico tiene anclaje para remolque, los otros no tienen. Un gran detalle. Solo tienen enganche para tirar. Vamos a colocarle para poder colocar la rueda, ¿cierto? Ahí podemos colocar pieza de reparación, combustible y otra pieza de reparación. La rueda podemos cerrarlo. Este vehículo, si quieren usarlo como pickup o como un 4x4, pero para eso obviamente hay que colocarle el techo para después colocar. A ver, ahí tenemos una visera. Quiero colocar la vaca para poder colocar cosas arriba, pero al parecer hay que colocar otra cosa. A ver, a lo mejor habría que sacarle esto. Ya, pero la vamos a dejar así como vamos. Parte delantera tenemos
tenemos parachoque básico con barra y parachoque pesado. Se ve súper agresivo. Las llantas, colores, los mismos colores simples y todos estos colores medio extraños que son tan típicos de Expedition. Vamos a bajar ahí y vamos a ir a dar una vuelta al barro. La verdad es que se ve brutal. Así mejorado se ve, pero muy imponente. Debe de poder llevar remolques exploradores, pero con el parachoque básico solamente. De verdad que están súper buenos estos mods. Y son vehículos, como ven, en este caso, este que no le mejora el motor, se comporta súper normal. De verdad que parecen vehículos de juego base. Así que este es un mensaje para la gente de Saber y Focus. No puede ser que los mods estén haciendo la pega, esa es la verdad. Pero bueno, preferible que los mods lo hagan porque llegan gratuitos. Todos los podemos disfrutar, no hay excepciones. En cambio ellos, ¿qué es lo que hacen? Nos sacan siempre dinero del bolsillo. Como que patina mucho. Tiene mucha potencia este vehículo. Y eso que tiene el motor original. Vamos a ver aquí en el barro cómo va. Sí, va a pasar bien. Bueno, me extrañaría que no lo hiciera. Porque son vehículos de Expedition y Expedition tiene solamente vehículos de exploración. Bueno, algunos camiones y todo eso, pero se ocupa más para utilizar el vibrador sísmico y transporte de suministro. Más que eso, no le veo mucho la finalidad a los camiones en Expedition porque es un juego netamente para vehículos exploradores como estos. Se ve súper bien ¿cómo se llama este? El Chiva. Vamos a estacionarnos aquí al lado. Después les voy a tomar una foto ahí con todas las mejoras que le instalé. Lo dejamos ahí y ahora nos vamos al Coli, sí. El Coli 293 MPUG. Este es un vehículo blindado, bien extraño, no sé, es como muy raro el diseño. Vehículo 4x4, blindado como les decía, detalles exteriores muy detallados. Poco que hablar de él por fuera porque ya una vez mejorado ahí podemos dar más detalles. Tenemos ahí una pisadera en la parte de atrás y tiene un anclaje de camión, de remolque de camión. Una puerta trasera, una escotilla superior que no tiene ninguna animación. El interior muy detallado también, como era de esperarse. Vehículo muy realista. Suspensión, perdón, tracción activable y el bloqueo está siempre activo, igual que el Chiva. Ay, tiene sus suspensiones un poco flexibles, sobre todo cuando frenamos ahí se nota. O sea, se da a notar que es un vehículo pesado. Ahí está. Personalización, tenemos motor, tres opciones.
O sea, caja de cambio 4, suspensión raptadora, básica y elevada, neumáticos que ya conocemos del No Runner, neumáticos originales del vehículo y algunos de el DLC. En este caso este no tiene cadena, así que no lo podríamos utilizar en zonas altamente congeladas. Le vamos a colocar una rueda que sea original del vehículo. Cabestrante tenemos 5 opciones, aquí también tenemos autónomo. Tubo de respiración tenemos con soporte alto que va casi hasta el techo arriba. Y estos que son doble, ahí como toma de aire sobre el capot. En lo estético tenemos guardabarro reforzado. Los originales son de color del vehículo, los otros son negros. Le vamos a colocar los manchos a ver si queda bien. Soporte de rueda de repuesto que va atrás. Pero ahí aparecen las ruedas, pero hay que colocar algo más, creo que esto. Esta es la jaula de seguridad externa. Tenemos las umbrales laterales o pisaderas. Dos diseños. Tenemos parachoque reforzado trasero. Con algo ahí, tiene un depósito que seguramente se lo pueden colocar cosas ahí. Ahí lo instalamos y aparece. Tenemos combustible, pieza de repuesto. Voy a llevar una de cada una. Y aquí tenemos esto que es parachoque reforzado. Y también puede llevar combustible, parece solamente. Tiene un espacio. Sí. Y el parachoque básico, que parece que es el único que trae anclaje, igual que el otro, el Chifa o Chiva. También le vamos a colocar esto. Después nos vamos al techo, tenemos la vaca. Ahí se desbloquean todos los suministros. ¿Ven? Puede llevar una gran cantidad. Ahí está. Y tenemos faro. Del dinero, son 3. Parachoque delantero. Tenemos parachoque con barra. Parachoque pesado. Y a este pesado se le puede colocar también combustible o piezas de reparación. Llantas tenemos 3 diseños. Vamos a colocar eso. Colores. Tenemos este, miren que es personalizado. Y eso sería, miren, eso es como de Halloween. Vamos a ver si debería, por lo que se ve, debería verse bien en la noche este color. A ver. Parecer sí. Solamente el parachoque original puede llevar anclaje para remolque. Exactamente, miren, de noche el color brilla. Es un diseño de Halloween. Vámonos entonces al barro a ver qué tal anda este Coli. No tiene animaciones tampoco. La verdad que es un vehículo bien extraño, su diseño. Creo que es muy poca distancia de anchura para lo alto que es. Sí, da la apariencia, da la impresión de que es un vehículo inestable, pero no. Así que para quien no tenga Expedition, que sé que hay hartos que no les gusta el juego todavía, no les convence. Aquí por lo menos tienen los vehículos que allí están en ese juego y los pueden utilizar ahora
en SnowRunner. Vamos a meternos al barro. Recuerden que les dejamos el motor original. Este vehículo es mucho más pesado que el anterior, así que de por sí va a ser más lento. Pero fíjense que no se va a quedar para nada en el barro, así que buenos exploradores. De verdad que les doy las gracias al modder que los trae. Todos los detalles se los voy a dejar ahí en el primer comentario, así que si les quedan dudas, recuerden ver ese comentario. Y bueno, también antes de seguir revisando los vehículos, recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Apóyeme con su like, que es muy valioso, y creo que este video merece ese like porque estar revisando estos vehículos de verdad que da gusto. Y como saben ustedes, la mayoría de todos los mods que yo reviso son vehículos que yo por lo menos usaría y que son súper normales, nada de exageraciones ni nada por el estilo. Todo es una revisión seleccionada. Hazlo por aquí. Y ahora nos vamos al Cotco Canyon. Un vehículo que es DLC de Expedition. Y fíjense que es como estar viendo la Expedition, de verdad se los digo porque yo ya lo utilizaba ya y sé qué es lo que les digo. Está súper bien. Interior, muy bonito. Creo que el interior cambia, sí, porque en el Expedition el interior no es con negro, es un color más café, como marrón. Los espejos funcionan, los marcadores también, fíjense. El sonido y la bocina es igual que en Expedition. Parachoque original trae anclaje de remolque de exploradores, tracción total activable y bloqueo también. Vamos al taller. Es un vehículo bien bonito. Motor, 3 opciones. Caja de cambio 4. Suspensión tenemos la arrastradora básica y elevada, ya que es como en todos lo mismo. Neumáticos, tenemos neumáticos DLC, los neumáticos originales del Costco Canyon. Y más DLC. Perdón, me dio un bostecito ahí. Y tenemos las cadenas. Le vamos a instalar unas ruedas normales. Yo creo que le voy a dejar eh, a ver, no, es que estas son las mejores para el barro, así que le voy a instalar esta. Se va a ver bien ancho. No, se ve raro. No me gusta cómo se. Prefiero las ruedas más convencionales. Sí, le voy a dejar las originales nomás. Fíjense que los apartados de rendimiento son todos excelentes. ¿Sí? Cabestrante tenemos 5 opciones, también tenemos autónomo. Bloque diferencial lo trae ya instalado, pero es activable. Tubo de respiración tenemos el intermedio, el de soporte alto y el bajo, que es solamente una toma ahí sobre el tapabarros. En lo estético, otros tenemos el bastidor lateral, que son estas como, como no sé, como una pisadera que hay ahí al lado del vidrio trasero, y ahí podemos colocar combustible y pieza de reparación. Vamos a colocar combustible. Tenemos
el parachoques trasero reforzado, el neumático repuesto, obviamente. Ah, pero esto no se lo puede colocar, hay que cambiar el parachoques primero. Y si le quieren dejar todo original, ahí le pueden colocar el soporte, ¿cierto? Para el neumático repuesto así, que le queda bastante bien, muy, muy bien. Y para esto necesito cambiarle algo, pero ¿qué es ese algo? No sé. A ver, sigamos viendo. Tenemos los tapabarros que, como les digo, son, no sé por qué le colocan tapabarros mejorados color naranja. Así que lo voy a dejar la original. La vaca, tenemos vaca pequeña y la vaca grande. Y ahí la podemos equipar con todo lo que queramos. Desarmación, combustible. ¿Ven? Las cantidades que ustedes prefieran. Después tenemos neblinero, que hay que colocar esta barra primero. Y tenemos barra LED o dos neblineros redondos. Para choque delantero tenemos con barra. Este que lleva cierto los tensores hasta el techo. Tenemos uno que protege los tapabarros, ¿cierto? Y eso sería. Llanta con los neumáticos originales, va la llanta original, no tiene modificación. Pero me quedó en deuda esto porque no sé qué hay que instalar para que pueda llevar lo demás. Esto. Para choque. Hay que cambiar a los guardabarros. Ya. A ver, veamos. ¿Dónde están los guardabarros? Aquí. ¿Será esto? A ver. Sí, ahí está. Sí, y ahí lleva, ¿cierto? Esta protección más la rueda de repuesto ahí que cubre todo el vidrio trasero. Y después los colores, tenemos los colores básicos y todos estos diseños que son igual a los de Expedition. Ahí está. Le damos arranque, tracción total y lo único que nos gusta de este vehículo es que cuando lo mejoramos, ¿cierto? Se carga hacia atrás, cambiándole la suspensión. Creo que queda mejor con la suspensión básica. Y fíjense que en este caso este vehículo al cambiar el parachoque igual sigue manteniendo el anclaje para remolque, así que este por lo menos se puede, los otros no. Así que este es el famoso Cotco Canyon, que es un DLC de pago de Expedition, pero si compran el año 1, el vehículo va incluido, así que súper bueno que hayan llegado estos vehículos al No Runner. Este vehículo tiene como una mezcla en diseño a lo que es un vehículo Mahindra, o puede ser también un Toyota Land Cruiser de los antiguos. No sé, un diseño bien extraño que toma varias cosas de algunos vehículos bien conocidos. Incluso yo diría que esos vidrios que están como en la esquina del techo y los laterales es sacado de un Land Rover, del Defender específicamente. Vamos a ver cómo va en el barro, por lo menos ahí, barro uno va, pero sobradísimo. Aquí ya le cuesta, es más normal. Ahí jugando un poquito con la dirección para que se mueva, pero va a pasar. Un vehículo un poco menos capaz que los otros que hemos probado anteriormente.
pero tampoco es así como que nos va a dejar ahí tirado en el medio del barro. Bien, bien, bien el Cotco Canyon. Ya, lo vamos a bajar por aquí y vamos a revisar el último que vendría siendo la FIM S1960, que no es el mismo mod de AFIM que revisamos hace unos días y que estaba utilizando la serie mod, son muy, muy distintos. Eh, Lastimosamente no instalé, no dejé instalado ese porque no me da el espacio para verlos comparados lado a lado y ver la diferencia, pero yo por lo menos que el otro ya lo he probado hartas veces. De diferencia, bueno, partiendo por las ruedas, que este trae ruedas de autopista, el parachoque delantero es distinto al otro mod y no sé, al lado le encuentro algo distinto, pero no sé qué es lo que es. El interior es casi idéntico al otro mod, pero como ven el nivel de detalle es pero brutal. Tracción total no la trae instalada, pero sí tiene bloque diferencial activable. El sonido también y la bocina es distinto al otro mod que revisamos hace unos días. Vamos a irnos al taller para verificar si tiene tracción total o no este camión aquí. Personalización, tenemos motor, 3 opciones, cabestrante, dale con cabestrante, caja de cambios 4, suspensión básica y elevada, neumático DLC, neumáticos originales del camión, ¿cierto? Vamos a colocar estos, aunque los originales eran de autopista, así que no sirven. Vamos a colocar estos, que son mejores para el barro. Cabestrante 4 opciones, no tiene autónomo. Bloque diferencial ya instalado, tubo de respiración, tenemos un tubo que es alto en la parte de atrás y soporte bajo. Vamos a colocar el alto. Tracción total, aquí está, activable. Podemos colocar el añadido de tronco largo, un añadido de un espacio, grúa, anclaje alto y bajo. Después tenemos, mira aquí, una jaula protectora de la cabina, que el otro mod no tiene eso. Los guardabarros se colocan todos de una vez. En el otro mod se colocan, puede elegir si colocar los taparros traseros, los de al medio, sí. Ahí al criterio de cada cual que quiera colocarle. En este caso aquí es como una opción general. Tenemos el bastidor trasero para colocar la rueda de repuesto, pero perdemos ahí lo que es el anclaje bajo en este caso. Ahí tenemos una gran cantidad de suministros que obviamente se colocan cuando colocamos el bastidor. Y tenemos un bastidor lateral que este se le puede colocar combustible o piezas de reparación. Tenemos una vaca también con lo mismo. ¿Ven? Y tenemos esto que es las luces laterales. ¿Que dónde van? Ah, van ahí en el techo. Son luces de aparcamiento. Ahí van. Parachoque delantero tenemos parachoque pesado, parachoque reforzado y el original. Le vamos a colocar este que es el pesado. Llantas tenemos 3 diseños. Colores también lo mismo. Colores simples y distintas tonalidades que son tan características de Expedition. No sé si este color en la noche se verá también así extraño. No llega a brillar, pero sí. O si brilla. Sí, sí brilla.
Así que de noche no van a pasar desapercibido con él. Vamos a colocar un remolque. Anclaje bajo, ¿cierto? Igual el sonido está bonito, sí. El del otro afín es un poco más llamativo que este, pero este tampoco está mal. Aquí lo llevamos, pero a full carga, fíjense que se nota que va echadito atrás. Y si acelero de una, miren cómo se levanta adelante. Si no fuera por ese eje intermedio, yo creo que se levantaría. Vámonos entonces al barro ahora. Si es que pasamos aquí, que veo que el peso le está pasando la cuenta. No, le está pasando la cuenta. No es como muy para este tipo de remolque. Así que vamos a bajarlo ahí, que se lo lleve el río. Y vamos a ir a probarlo así como tal. El color interior igual cambia al cambiar el exterior. Recuerdan que era un color amarillo adentro, ahora es negro. Cambian bastante rápido. Me gusta el sonido que tiene, muy bueno. Pasa súper cómodo por el barro. Vamos a bajarlo aquí. Así que eso, amigos, espero les haya gustado esta revisión. Creo que es de estas pocas revisiones que vale 100% la pena hacerlas porque son vehículos sumamente bonitos, buenos y de verdad que parecen vehículos que fueran del juego base. Gran trabajo de el modder. Recuerde, ahí en el primer comentario les voy a dejar eh, descrito para qué plataformas están disponibles estos mods y los nombres, porque obviamente no me van a alcanzar todos los nombres ahí en el título. Así que eso, amigo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.